las 8:11 en este gobierno de la mañana. Entonces vamos a continuar con esta tanda de comentarios en la oportunidad que nos corresponde a esta hora. Y vamos a pasar con el compañero, el licenciado Manuel Conde. Buen día, compañeros. Buen día a nuestro director, José Luis Mendoza. Buen día a los demás integrantes de este equipo, muy especialmente a don Álvaro Albelo, que desde temprano en la mañana siempre nos ilustra con sus atinados comentarios. A don Bienvenido Rodríguez, Bienchi Rodríguez, Isabel Rodríguez y a todo el equipo técnico que siempre nos apoya en esta producción, en el programa número 1 de la radio, el gobierno de la mañana en la Z101. Miren, en el día de ayer, se hizo pública una decisión que tomó la Cámara de Cuentas, una decisión que tiene fecha 1 de noviembre del año 2021. Pero esa decisión tiene su origen en un proceso de investigación que inició la Procuraduría General de la República en la llamada Operación Caracol. La Procuraduría General de la República, a raíz de grandes retrasos que se tenían en solicitudes de información, en solicitudes de investigaciones a cargo de la Cámara de Cuentas, decidió investigar las razones por las cuales se producían estas investigaciones y además dan cuentas de que eventualmente había ciertos indicios de manipulación o tergiversación en investigaciones que realizaba ese organismo. Y sobre todo eso ocurre en un contexto jurídico histórico especial, pues había precedentes judiciales que le daban un peso específico a los informes brindados por la Cámara de Cuentas muy especial, dándole casi un carácter de exclusividad en las verificaciones de actos de corrupción, lo que colocaba a la Procuraduría en una situación de bastante vulnerabilidad y dependencia de este órgano, de forma que en los procesos por actos de corrupción en los que no se tuviera un informe acabado con conclusiones específicas en lo relativo al uso de los recursos públicos, pues prácticamente lo dejaba despojado de las pruebas suficientes para establecer la culpabilidad en esos actos de corrupción. Bueno, pues en ese contexto histórico es que se dispone a realizar o llevar a cabo la llamada Operación Caracol. Requiere a la Suprema Corte de Justicia una designación de un juez especial en razón de la alcurnia, el nivel, el rango de los investigados, que en ese caso eran los anteriores integrantes de la Cámara de Cuentas. Esa solicitud es concedida asignando un juez especial de la Suprema Corte de Justicia. Pues reitero, en razón del rango de los integrantes de la Cámara de Cuentas, es la Suprema Corte de Justicia que está llamada a conocer de estos procesos y también, por vía de consecuencia, debe designarse para la fase preparatoria un juez de instrucción especial, también miembro de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues resulta designado un juez de la Suprema Corte de Justicia como juez de la instrucción durante ese proceso preparatorio y emite un auto que le autoriza al Ministerio Público a realizar un allanamiento que se lleva a cabo en fecha 22 de febrero del año 2021. Ese allanamiento genera consternación específicamente en las esferas de mando de la Cámara de Cuentas, pues alegaba el presidente de entonces que se estaba en cierta forma inmiscuyendo en los asuntos propios de un órgano con una autonomía. A su juicio, se estaba vulnerando una especie de fuero que en su construcción argumental señalaba el entonces presidente de la Cámara de Cuentas, el señor Hugo Francisco Álvarez Pérez. Esta situación produce una serie de documentaciones que, en la opinión del magistrado Wilson Camacho, que en su momento dijo que se habían encontrado pruebas sustanciales y suficientes que de alguna manera daban base
a lo que en cierta forma ellos intuían y que dio origen a la investigación. Él así, en forma preliminar, conforme recuerdo, señaló que se habían encontrado indicios de una especie de maquillaje y manipulación de informaciones y sobre todo un retraso intencional en muchas de las investigaciones que estaban a cargo de la Cámara de Cuentas. ¿Cuál es el panorama que se tiene al día de hoy? Bueno, pues que a raíz de esta investigación, la Cámara de Cuentas de entonces, encabezada por el señor Hugo Francisco Álvarez Pérez, tomó la decisión DS-X-2021-001 en una sesión que fue celebrada en fecha 25 de marzo del año 2021, en la que se designa a varios profesionales del derecho para que interpongan varias acciones. En principio, unas destinadas, conforme a la motivación de esa contratación, inspiradas en la protección de ese órgano, instancias dirigidas a la Suprema Corte de Justicia, instancias, en ese caso, en nulidad, de designación de juez especial de investigación, en nulidad de la resolución que autoriza la orden de allanamiento. Por el otro, instancias dirigidas al Tribunal Constitucional, especialmente en conflicto de competencia, y una serie más de acciones dirigidas a diferentes instancias y tribunales. ¿Qué sucede? Que, como es natural, la Constitución establece un ciclo de permanencia a los integrantes de la Cámara de Cuentas, y ese ciclo se agotó. Y al agotarse ese ciclo, se inician los aprestos para la selección de una nueva Cámara de Cuentas, y a finales del año, en los meses pasados, se termina con la designación de una nueva Cámara de Cuentas que hoy encabeza Yanel Andrés Ramírez Sánchez, y que además está integrada por Elsa María Catano Ramírez, María Arturo Fernández, Elsa Peña Peña, Tomasina Tolentino de Mackenzie. ¿Qué es y a qué nos queremos referir en el día de hoy y que anunciamos al inicio de nuestro comentario? Bueno, pues una decisión que tomó ese colegiado, integrado por los miembros que ya hemos referido. Ese colegiado decidió iniciar un procedimiento de declaratoria de lesividad. ¿Qué es esto? Bueno, pues la ley 107-13 sobre derechos de las personas en su relación con la administración y de procedimientos administrativos genera dos vías, dos caminos para revocar decisiones que la misma administración ha tomado. Y ahí hace la distinción entre los llamados actos favorables y los llamados actos desfavorables. Los actos favorables son aquellos que de alguna manera engrosan el patrimonio de derechos del administrado, y que por vía de consecuencia el mismo procedimiento se hace más difícil para revocarlos. Y por eso se crea este procedimiento de declaratoria de lesividad, que vamos a explicar en breve. El otro, que es un procedimiento más sencillo, meramente administrativo, que es la revocación de los actos no favorables. Entonces, en este caso, cuando hablamos de favorabilidad, estamos hablando de favorable al administrado. Y cuando hablamos de no favorabilidad, estamos también hablando del administrado. Son aquellas decisiones, en los casos favorables, reiteramos, de la administración, y que generan derechos a favor del administrado. En este caso, el procedimiento que esta Cámara de Cuentas optó es el correcto. Se trató de la declaratoria del inicio de un procedimiento de declaratoria de lesividad de un acto favorable. ¿Por qué un procedimiento de declaratoria de lesividad de un acto favorable? Bueno, pues porque en el proceso de contratación se generaron derechos a favor de esos abogados que fueron contratados, incluso pagos. Se le hicieron pagos y se le dieron poderes especiales para impulsar una serie de acciones legales. Y todos esos derechos engrosan el patrimonio, el acervo de derechos que tienen esos abogados frente a la administración. Y por eso ha de seguirse un procedimiento especial. ¿Cómo se inicia ese procedimiento especial descrito en el artículo 45 de la ley 107-13? Bueno, con
una iniciativa de inicio de procedimiento de declaratoria de lesividad, cosa que se hizo en meses pasados. Tan pronto llegaron los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, dieron inicio a un procedimiento de declaratoria de lesividad. Lo declaran de oficio, puede hacerse de oficio o a solicitud de particulares. Bueno, pues ellos lo declaran de oficio y llaman como parte del procedimiento, notifican a todas las partes interesadas para que presenten las pruebas en defensa y sus argumentos de defensa. Transcurrieron varios meses, al parecer se le hicieron las notificaciones correspondientes a la parte afectada, que en este caso son los abogados, y vale decir también que en ese inicio del procedimiento de declaratoria de lesividad se ordenaba el desistimiento de muchas de esas acciones que se dieron inicio en esa administración previa de la Cámara de Cuentas. Bueno, pues como parte de ese procedimiento, lo que ha ocurrido en fecha 1 de noviembre del año 2021 es que se concluyó ese procedimiento administrativo, en su fase administrativa de declaratoria de lesividad, declarando lesivo a los intereses del Estado esos contratos que dieron lugar a otorgar mandatos especiales y a contratar especialmente a estos abogados para que representaran a la Cámara de Cuentas, con todas las consecuencias legales del lugar. ¿Qué ocurre a partir de esta declaratoria de lesividad? ¿Que termina este contrato? No. Lo único que se consigue con esta parte es la clara definición de la Cámara de Cuentas de que, a su juicio, estas contrataciones son lesivas y afectan los intereses del Estado, y que están procediendo a apoderar a la jurisdicción competente, que es el Tribunal Contencioso Administrativo, para que ese tribunal conozca de esta declaratoria de lesividad. Una vez se apodere, ya de hecho está apoderado, una vez se conozca en el Tribunal Contencioso Administrativo esta solicitud de declaratoria de lesividad, bueno, pues si la aprueban, si se puede establecer que efectivamente no es favorable a los intereses del Estado, finalmente va a emitir una decisión a favor de la Cámara de Cuentas. En sentido contrario, si entiende que no se tipifican los elementos de lesividad, bueno, pues pudiera descartarla. Pero todo parece indicar, en función de las pruebas que han presentado, de la forma en que han instrumentado el proceso, que una vez que se conozca en el Tribunal Contencioso Administrativo, el fallo muy probablemente sea a favor de las nuevas autoridades de la Cámara de Cuentas, y que se produzca de manera definitiva una resolución de ese contrato, una terminación de ese contrato que suscribieron a favor de abogados para representar en la administración anterior de la Cámara de Cuentas a los integrantes de ese órgano colegiado. Llévatelo, Cundo.